Estimados espectadores, los saludamos. Somos el tercer equipo de proceso de manufactura a cargo de la exposición que presenta el tema Programación en CNC. Yo, su servidor, Héctor Santiago León, estaré a cargo del punto 3. Y también los integrantes. Mi nombre es Joan Sebastián Uchí, les hablaré del punto 1. Juan Daniel Ábalos Barrera y estaré hablando sobre el punto 2. Mi nombre es Jesuriel Espinosa López. Mi nombre es José Antonio Torres. Mi nombre es Christopher Alonso Acosta Tejeda y nosotros nos vamos a hacer cargo del punto 4. Mi nombre es Francisco Emilio Soberano y yo les estaré hablando del punto 5. Antecedentes, CNC. Los antecedentes de las máquinas de control numérico se remontan al año de 1824, cuando un británico tejedor utilizó tarjetas perforadas en sus máquinas. Después de esto, 120 años más tarde, el estadounidense John T. Parsons concibió un mando automático con tarjetas perforadas, comportando las coordenadas de los ejes con los agujeros de las tarjetas en un lector que pudiera traducir las señales de mando de las tarjetas en movimiento a los ejes. De las 39 unidades existentes en 1965, el número de máquinas de CN en el mercado aumentó a 860 en 1969. Todas estas máquinas son identificadas como de primera generación y estas eran programadas en un lenguaje de muy bajo nivel, el cual requería la especialización del programa para su utilización. El incremento de la utilización de las máquinas herramientas con control numérico se debe a que un gran número de problemas que se consideraban resueltos por métodos de trabajos convencionales pueden tener una ventaja desde el punto de vista técnico mediante la utilización de estas máquinas. Pasando con el punto número 2, tipos de programación en equipos CNC. En la actualidad hay 4 formas de programar una máquina de herramienta de control numérico computarizado. Estas son: programación convencional, también conocida como programación de taller. Este método hace uso de software integrado en el controlador de la CNC. Programación basada en computadora. En este método se hace uso de sistemas de software CAD/CAM, con uno de los cuales se crea un modelo gráfico de la parte y con el otro se genera el programa CNC. Programa macro. Mediante la programación macro se desarrollan ciclos de maquinado genéricos, que pueden emplearse en el maquinado de partes de diversos tamaños y características. Programación manual o estructurada. En este método, el programador escribe cada instrucción de manera individual usando un editor de textos para capturar las instrucciones de programación y la calculadora para definir las trayectorias de la herramienta y localización de las características en las partes. Programación convencional o programación de taller. Cada fabricante de las máquinas herramientas ofrece un software integrado al controlador de la máquina para facilitar la programación de maquinado simple. Esta programación hace uso de macros preprogramados para realizar operaciones de ciclos de maquinado. Este tipo de programación se desarrolló con el propósito de contrarrestar la resistencia al cambio por parte de los operadores en el uso de la CNC. Esto porque se tenía preferencia por el maquinado tradicional, ya que este no requería del desarrollo de programas, sino con solo saber operar la máquina de herramienta e interpretar los planos es suficiente. Programación basada en la computadora. Los programas generados en la computadora requieren de una entrada gráfica. Para ello, la parte a fabricar es trazada en un software de CAD en 3D. Ejemplo, CATIA. La geometría de la parte así trazada se usa como geometría de la trayectoria de la herramienta. Luego, para la generación del programa, se exporta a un software de programación CAM, en el cual se definen los parámetros de maquinado y especifican las herramientas a utilizar, así como las velocidades del usillo y de alimentación. De esta manera, mediante el software CAM se traduce el dibujo al lenguaje de maquinado en CNC. El buen conocimiento de la programación manual provee de las habilidades necesarias para la programación basada en la computadora. Cualquier sistema CAD/CAM con recursos para CNC pueden generar un formato preciso de programa de maquinado final.
Dicha salida se basa en una combinación de una máquina herramienta específica y el sistema de control. Las ventajas de la programación basada en la computadora son la eliminación de cálculos tediosos, la minimización de errores y el obtener programas en mínimo tiempo. Las interfaces gráficas permiten detectar rápidamente y de manera visual los errores obvios. Programación estructurada. En este método más lento y propenso a errores, el operador o programador escribe cada instrucción por separado, usando un editor de textos para capturar las instrucciones de programación. Todos los cálculos requeridos se hacen con calculadora. A pesar de sus desventajas, este método facilita el aprendizaje inicial en la programación de CNC, ya que guía al operario dándole una visión completa del control de cada detalle de movimiento de la herramienta y todas las tareas relacionadas. El programador debe ser capaz de visualizar todos los movimientos requeridos y reconocer cualquier factor de restricción que puede tenerse. El programador reúne, analiza, procesa e integra todos los datos en un programa de maquinado de la parte listo para la producción. Bien, continuando con el programa, pasamos al punto 3, donde presentamos la programación CNC con códigos G y M. Se conoce el hecho de que la programación nativa de la mayoría de las máquinas de control numérico computarizado, abreviado en CNC, se efectúa mediante un lenguaje de bajo nivel llamado G y M, cuyo nombre está constituido por un conjunto de instrucciones que se dividen en dos bloques, los llamados generales y misceláneos, siendo ambos conjuntos de instrucciones destinados a las acciones y parámetros del maquinado. Fundamentalmente, la utilidad de las funciones generales responde a los parámetros vectoriales cuyos comandos van dando forma a la pieza, mientras que las funciones misceláneas, también conocidas como auxiliares, responden en su mayoría a funciones mecánicas del propio equipo, como abrir, cerrar o calibrar partes del equipo. Continuando con la siguiente diapositiva, se presentan algunos ejemplos de códigos, tanto del bloque de los generales como de los misceláneos. Algunos de los códigos generales más comprensibles, incluso si nunca se ha operado un torno, podrían ser el código G32 para maquinar una rosca en una pasada, o el código G73 para solicitar una repetición del patrón establecido. Por otro lado, algunos códigos misceláneos remarcables podrían ser los códigos M10 y M11 para abrir y cerrar mordazas respectivamente. En la siguiente diapositiva podemos encontrar una ejemplificación sobre un uso muy básico de los programas G y M, aplicados a una serie de operaciones básicas sobre un tocho de material de 55 milímetros por 1 pulgada de diámetro en un torno. Por ejemplo, en la primera línea apreciamos que se solicita el programa G21 con el comentario añadido de utilizar el sistema métrico, mientras que en la quinta línea del programa se solicita el código M03S3500 con el comentario poner a andar el bucillo en sentido horario a 3500 revoluciones por minuto. Siendo esta la información más notoria con respecto al tema expuesto, sin entrar demasiado en detalles, los dejo a cargo del siguiente expositor. Continuando con el punto número 4, equipos programables en CNC. Aquí tenemos unos ejemplos, las cuales son fresadoras, tornos, máquinas de electroerosión, corte mediante flama y corte por láser. Fresadoras. Las fresadoras con control numérico por computadora permiten la automatización programable de la producción. Existen varios lenguajes de programación CNC para fresadoras, todos ellos de programación numérica, entre los que destacan el lenguaje normalizado internacional ISO y los lenguajes Heidenreich, Fargor y Siemens. Para desarrollar un programa de CNC habitualmente se utilizan simuladores que mediante la programación de una computadora permiten comprobar la secuencia de operaciones programadas. Estas son algunas de las características de las cuales se utilizan en la programación del lenguaje CNC. Tornos. El torno CNC es una herramienta para mecanizado operado
mediante el control numérico de un ordenador, el cual está incorporado dentro de él. Los tornos CNC son muy versátiles ya que realizan funciones de taladros y giros. Estos últimos revolucionaron el mercado porque han facilitado la realización de cortes horizontales, verticales, curvos, los cuales anteriormente tornaban muchas horas de realización para los torneros. Máquina de electroerosión. El mecanizado por electroerosión es un proceso no convencional de mecanizado de metales por el cual es una herramienta que descarga miles de chispas sobre una pieza metálica. En los comienzos de todas las máquinas para electroerosión se basaban en el método más antiguo, es decir, el de electroerosión por penetración. No obstante, con el advenimiento del control numérico computarizado CNC, a fines de los 70, la aparición de las primeras máquinas de electroerosión por hilo las fue ubicando en el lugar de privilegio del que gozan actualmente, aunque ambos tipos de máquinas son hoy completamente automatizados y cuentan con CNC. Partes principales de la máquina de electroerosión por hilo. Aquí podemos ver un ejemplo de una máquina de electroerosión. Corte mediante flama. Esta máquina para corte CNC por flama no solamente puede ser usada para cortes de tiras en lotes, sino para cortar otras formas. Toda la máquina adopta una estructura de soldadura y de doble eje de los rieles conductores. Este equipo de corte CNC por flama para cortes de tiras verticales se caracteriza por estructura estable, operaciones sencillas y una transmisión de alta precisión. Este equipo de corte de CNC puede ser equipado con un control numérico de corte por flama y con una función de oxicorte de franja vertical. El espesor del corte no está limitado al grosor de la placa. Las placas medias o delgadas están también disponibles. Corte por láser. Una máquina corte por láser, a través de la tecnología que emplea para su funcionamiento, ofrece un amplio abanico de disponibilidades de corte en una extensa gama de materiales. Para la fabricación de piezas de metal existen diversos procesos disponibles. Sin embargo, el corte láser se ha separado de los demás por su precisión y calidad, sin microgrietas, fragmentación o astillado, con bordes limpios y cuadrados. Además, el corte láser aprovecha al máximo en las placas de corte gracias a un nesting avanzado, por lo que resulta bastante rentable. Continuando con el punto número 4, tenemos diferencia entre los equipos que utilizan los códigos GIM y los que se importan los archivos CAD de cualquier extensión. Equipos que utilizan programación GIN. Estos equipos utilizan un lenguaje alfanumérico para llevar a cabo su trabajo. Algunos puntos que se toman en cuenta a la hora de programar son que tiene un sistema de automatización para máquinas, herramientas en que se utilizan números, letras y símbolos. Cuando cambia la tarea a realizar, se cambia el programa de instrucciones. Corresponde al número de bloques o secuencia. Luego de la letra se coloca el número del o los bloques que se deben programar. El número de bloques debe estar comprendido entre 1 y 999. En los tornos se utilizan las coordenadas X y Z. El eje Z corresponde al desplazamiento longitudinal de la herramienta en las operaciones de cilindrado, mientras que la X es para el movimiento transversal en las operaciones de refrendo y es perpendicular al eje principal de la máquina. El eje Y es operado a la altura de las herramientas del CNC. Son funciones preparatorias que informan al control las características de las funciones de mecanización. Está acompañado de un número de 2 cifras para programar hasta 100 funciones. Como ya hemos visto en los anteriores puntos, como es el 3, pues ya ahí se da más o menos el lenguaje que vamos tomando. Y pues sí nos damos cuenta que es un lenguaje alfanumérico, el cual pues tiene que ser ingresado y programado pues por un usuario. Equipos que utilizan archivos CAD de cualquier extensión. Para dibujar planos en ingeniería,
Algunos son de muchos años de desarrollo y otros relativamente nuevos. Estos son creados para dibujar 2D o en 3D. Y una característica esencial de estos software es la extensión que utilizan al momento de guardar el archivo del dibujo, ya que muchas veces con tan solo ver la transición del archivo podemos dar una idea de qué dibujo encontraremos al abrirlos, ya que en algunas extensiones orientadas a dibujos 2D y otras a 3D. Algunas características de archivos CAD son altas frecuencias de programación, tienen una secuencia fluida de imágenes de su pantalla con 60 FPS en redes locales y la mayoría de conexiones por internet. Le permite aplicar varias fuentes luminosas, girar objetos en 3 dimensiones y realizar diseños desde cualquier ángulo. Este tipo de extensiones tiene ventajas de que en algunas extensiones tiene una traducción más rápida al lenguaje alfanumérico. Pues como en algunos programas como lo es el AutoCAD, tienes que buscar más o menos la extensión, la cual te la pasa al lenguaje alfanumérico. En este caso sería como al GIM para la hora de programar, mandarlo a la máquina y poder realizar la pieza que queramos o el material que estemos trabajando. Continuando con el punto 4, extensiones de CNC, CAD y diferencias entre ellos, describimos el concepto de qué es un programa CAD, que por sus siglas en inglés, Computer Aided Design, en español significa diseño asistido por computadora. Es un sistema de hardware y software utilizado por los diseñadores profesionales para diseñar y documentar objetos del mundo real. Actualmente, AutoCAD y MicroStation son las 2 plataformas de CAD de propósito general más ampliamente usadas. En la siguiente diapositiva documentamos los formatos utilizados en programas CAD. El formato DWG es el formato más generalizado para crear y compartir datos CAD. Además de las versiones patentadas de Autodesk, varias variantes de otros fabricantes también son comunes. El formato DXF es un formato de intercambio de Autodesk con otras aplicaciones de software. Su utilidad está en descenso debido a que cada vez más aplicaciones son compatibles con el formato DWG directamente con la tecnología de lectura y escritura. El formato DGN no es tan frecuente como los formatos de AutoCAD, pero mantiene un formato crítico para proyectos de ingeniería grandes que se utilizan datos CAD. Pasando a la comparación con los programas con extensión CNC, iniciamos con el hecho de que son secuenciales, por lo que se tiene que programar línea por línea y a ejecutar el código no se podrá regresar una línea anterior. Cada máquina de control numérico funciona con su propio controlador, dependiendo de la marca. Por ejemplo, para máquinas CNC marca Siemens, existe el controlador Synumeric, del cual podemos apreciar un ejemplo de su interfaz en la imagen a un costado. A pesar de que cada marca tiene controladores diferentes, la programación es universal, es decir, las funciones son las mismas en cada máquina, aunque en los simuladores y en algunas marcas la sintaxis puede variar un poco. Pasamos a nombrar algunos ejemplos de programas CNC tales como RhinoCam, C-Cube, SmartCam, SolidCam, SprutCam, SurfCam, Deviscam, Top SolidCam. Con esto concluimos el punto número 4 y con esto procederemos al punto número 5 que el siguiente expositor lo va a dar. Continuando con el punto 5, ejemplos de código GIM, entorno y procesadora. Códigos GIM para torno. Códigos G. La función del código G01 es cambiar solamente el sentido en el que se realizará su movimiento, que en este caso el sentido será en sentido horario, como se aprecia en la imagen mostrada. La función del código G17 es seleccionar un plano en el cual se deseará trabajar, como se aprecia en la imagen, que el plano a utilizar es XY para este comando. El código G71,
lo que realiza es un cambio en las unidades, las cuales las expresa en milímetros para cualquier valor requerido que esté en dimensiones de longitud. Códigos M45. Este código lo que realiza al utilizarlo es que la cinta mostrada en la imagen se detenga para realizar la acción por la cual tuvo que ser detenida. La función del código M39 es cerrar la guarda, la cual es una tapa que protege una parte, como se aprecia en la imagen, que es naranja con plástico transparente. Y normalmente se utiliza al terminar de utilizar el torno. La función del código M06 es realizar el cambio de herramienta a utilizar, que suelen ser las de corte. Códigos G y M para fresadora. Códigos G. El código G68 lo que realiza es una rotación de coordenadas como se miraba en la imagen anterior, ya sea utilizando XY o YX en las demás coordenadas vistas en la imagen. El código G81 lo que realiza es la activación del taladro para comenzar a trabajar y que sirve de procedimiento de arranque de viruta con movimiento de corte circular, y en el cual la herramienta solo tiene movimiento de avance en la dirección del eje de giro. Códigos M. Los códigos que se presentan a continuación tienen funciones simples como se logra visualizar. El M03, al utilizarlo, hace que el husillo comience a girar en sentido horario, el cual se logra visualizar en la imagen. El M10 lo que realiza es que las mordazas las abre para el proceso en el que se requiere realizar, como se aprecia en la imagen. Y por último, el M39 lo que realiza es cerrar la guarda que protege una parte de la fresadora, como se visualiza en la imagen, que es la de color naranja con plástico transparente. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Gracias por su atención.